La1Radio.net presenta Voces de la Comunidad, una serie radial que permite a los habitantes de la Comuna 1 Popular de Medellín contar sus historias de vida y narrar los acontecimientos de su territorio. Bienvenidos. Este proyecto realizado con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 1 Popular en el Plan de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo, PDL-IPP de la ciudad de Medellín. Cordial saludo para todos los oyentes de la1radio.net. Les damos la más cordial bienvenida a otro programa de la serie radial Voces de la Comunidad. Soy Álvaro Villegas, con el apoyo del equipo técnico de la1radio.net y la dirección de la corporación El Megáfono. Hoy vamos a estar hablando, amables oyentes, de cómo atender a personas en situación de discapacidad en momentos de emergencias. Bienvenidos. La1radio.net. Información de servicio para la comunidad. Les estamos presentando Voces de la Comunidad. Y para hablar de cómo atender a personas en situación de discapacidad en las emergencias, tenemos a Claudia Elena Jaramillo Giraldo. Ella es licenciada en Educación Especial, especialista en Informática Educativa, profesional social del DAGRET, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio. Esto es una apuesta que tenemos desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo en involucrar todo el tema de discapacidad en la gestión del riesgo, ¿sí? Entonces, gracias por el espacio. Doctora Claudia, ya entrando en materia, contémosle a los oyentes entonces cómo podemos entender qué es la discapacidad. Cuando se habla de personas o niños con necesidades educativas especiales, se habla de que el niño es el que tiene la barrera, el niño es el que viene con barreras que no le permiten la participación. Y no es así. El niño se enfrenta a unas barreras del entorno que pueden ser barreras de tipo actitudinal, barreras de tipo físico, barreras de tipo arquitectónico o metodológico si está en la institución educativa, que no le permite que tenga una adecuada participación en el entorno en igual de condiciones, ¿cierto? Luego de eso pasamos al concepto ya de discapacidad. El concepto de discapacidad lo nombramos ya como esa relación que el entorno le pone a las personas para, como la relación del entorno que pone barreras a las personas que son diversas para desempeñarse en cualquier espacio en igual de condiciones. Entonces no es que la persona tiene unas barreras que no le permite que se desempeñe en determinado espacio. Entonces, por ejemplo, una barrera de tipo físico puede ser una persona que tenga una movilidad reducida, o está una persona que está en silla de ruedas o es usuaria de silla de ruedas, va a entrar a una reunión tipo en un espacio, por ejemplo, en un segundo o tercer piso, y no hay rampas, no hay unos espacios accesibles para que pueda subir. Ahí se está presentando una discapacidad. Es esa barrera que le está poniendo para que esa persona no pueda participar en ese espacio como tal. Entonces, el tema de discapacidad son esas barreras que le pone el entorno a las personas para no desempeñarse en un determinado espacio. Escuchas La1radio.net, una emisora de servicio a la comunidad. Este es tu programa, Voces de la Comunidad. ¿Cómo denominar a cada persona de acuerdo a su discapacidad y cómo tener un lenguaje incluyente? Lo primero que tenemos que tener claro es que la discapacidad, empezar por ahí, la discapacidad no es una enfermedad. Entonces, cuando muchas veces nos referimos a él está enfermito, entonces es definir eso. La discapacidad no es una enfermedad. Por ejemplo, una persona ciega, una persona sorda, un usuario de silla de ruedas está en perfectas condiciones de salud, la mayoría, ¿cierto? Y cuando llega a su discapacidad, solo cuando no hay, por ejemplo, lectores de pantalla o un sistema que le permita acceder a esa información, o no hay un intérprete de lengua de señas que le permite interactuar con el otro, ¿sí? Con su par, o por ejemplo, si no hay subtítulos en un programa de televisión, ahí se está presentando una discapacidad, porque la persona no está participando en igual de condiciones, ¿cierto? O lo que les decía ahorita,
La persona con movilidad reducida no tiene espacios accesibles que le permitan tener una participación activa, ¿cierto? Yurani nos hablaba un poquito de esas expresiones que utilizamos, ¿cierto? Son unas expresiones populares que se utilizan. Entonces, empecemos por la palabra discapacitado. La palabra discapacitado es una palabra que suena a veces como brusco, ¿cierto? La palabra correcta es una persona con discapacidad. Lo que nos invita es que siempre esté la palabra persona adelante, ¿cierto? Persona, estamos hablando de personas, estamos hablando de derechos, ¿cierto? Entonces, en la palabra discapacitado no sería persona con discapacidad. Cuando hablamos de, ay, esa persona tiene un defecto de nacimiento, no, tiene una discapacidad congénita. Bueno, hablamos, les voy a decir como los tipos de discapacidad y cómo sería entonces la expresión popular y la expresión correcta que se debe utilizar. Cuando hablamos se dice, viene el enano, ¿cierto? No, es una persona de talla baja. El cieguito que decía Yurani, el semividente, no, es una persona ciega o una persona con discapacidad visual o una persona con baja visión cuando ya tiene restos visuales, ¿cierto? O una persona invidente. La palabra, y sé que se utiliza todavía mucho la palabra sordomudo, no es una persona sorda, las personas sordas no son mudas, ¿cierto? Son personas sordas o personas con discapacidad auditiva, las personas con hipoacusia, que son las personas que tienen restos auditivos, así se les nombra. Personas con hipoacusia y que su audición puede mejorar con el uso de dispositivos, ¿cierto? Con un audífono, ¿sí? La palabra inválido, limitado, tullido, minusválido, son personas con discapacidad física o discapacidad motriz, o personas con silla de ruedas o usuarios de silla de ruedas, o personas con movilidad reducida. ¿Sí? Mire que siempre está la palabra persona antes de la condición, ¿cierto? Y cuando hablamos de personas con una discapacidad cognitiva, entonces decimos que el retardado mental, el bobo, el mongólico, no. Si hablamos de personas con retardo mental, estamos hablando ya desde personas con una discapacidad cognitiva o una discapacidad intelectual. Las personas, cuando los llamamos los mongolitos, ¿cierto? Son personas con síndrome de Down, que esta es una alteración cromosómica, ¿cierto? Personas con autismo. Y ahorita hablamos de las personas, cuando hablamos de personas con esquizofrenia, con un trastorno afectivo bipolar, que normalmente los llamamos los dementes, los locos, los esquizofrénicos, no. Son personas con discapacidad psicosocial mental. Entonces esa es la terminología correcta que tenemos que empezar a cambiar y eso es un lenguaje inclusivo, ¿cierto? Es un lenguaje inclusivo que tenemos que empezar a trabajar y a ir modificando. Somos la1radio.net, comunicación para la movilización social. Les estamos presentando Voces de la Comunidad. ¿Cómo atender o prestar atención a una persona en situación de discapacidad en un momento de emergencia? Yo lo hablaría más de qué hacer con las personas con discapacidad. Yo hablaría de la palabra empoderamiento, ¿cierto? ¿Empoderamiento en qué sentido? A la persona con discapacidad hay que incluir en un proceso de gestión del riesgo de desastres, ¿cierto? En la gestión del riesgo de desastres, para mí es un acto pedagógico, ¿sí? Gestión de riesgo es conocer, es reducir, ¿cierto? Y manejar. Entonces, en esa parte, en la primera parte del conocimiento del riesgo es cómo vamos a incluir a las personas con discapacidad en esa construcción, por ejemplo, de ese plan familiar, que ellos puedan identificar esos espacios de mi casa y qué espacios no son seguros o qué situaciones hay en espacio de mi casa que me puede causar un accidente, ¿cierto? Entonces, para mí es más desde ese lado, de educar, de que ellos conozcan, se empoderen del tema de gestión del riesgo, ¿cierto? Ahí tenemos que tener en cuenta algo, todos aprendemos, ¿cierto? De diferentes maneras, pero todos aprendemos. Entonces, como yo tengo un niño con discapacidad cognitiva, él no me va a entender. Pero para eso existe algo que se llaman los ajustes razonables, ¿sí? Los ajustes razonables es que yo qué voy a utilizar para que esa persona con discapacidad me comprenda, me entienda de qué estoy hablando. Entonces, si yo tengo mi casa y hay unas situaciones, por ejemplo, hay un agrietamiento en una pared y sé que es peligroso,
yo puedo explicarle de forma muy clara y muy sencilla a esa persona con discapacidad que ahí se puede presentar un accidente, ¿cierto? Si no tiene un lenguaje verbal, yo puedo utilizar unas imágenes sencillas, claras, donde le esté explicando claramente qué riesgo se está presentando dentro de mi hogar, ¿cierto? Entonces la idea es que cada una de las personas, sea con discapacidad cognitiva, sea con discapacidad física, sea con discapacidad psicosocial, ¿sí?, se empodere de ese tema, que conozca su casa, conozca no solamente su casa, conozca su entorno, identifique qué riesgos se presentan en el entorno que me pueden afectar a mí y puede afectar a mi familia. ¿Y qué puedo hacer para evitarlos también, cierto? Porque este es un acto también de derechos, pero también de deberes, ¿sí? Y todas las personas, todos tenemos derechos y todos tenemos deberes. Entonces, esa palabra es la que yo rescato, la parte de empoderar a las personas con discapacidad en el tema de gestión de riesgo de desastres, que eso es como lo que estamos apuntando en el DAGRED, ¿cierto? A hacer ese ejercicio, que ellos puedan participar en toda la parte de gestión de riesgo de desastres, de esa parte de planificación, de reconocimiento, de saber qué hacer, de poder construir la mochila de emergencia que trae un montón de elementos, entonces que pueda identificar dónde está mi mochila, qué debe traer esa mochila en caso de una emergencia, de tener que salir de mi casa, dónde me voy a encontrar, si yo estoy solo, tengo un punto de encuentro donde voy a estar bien, me voy a dirigir a ese lugar. Entonces, que él pueda participar desde el inicio de esa construcción de ese plan para hacer que esa gestión del riesgo sea incluyente. La1radio.net. Información de servicio para la comunidad. En la Comuna 1 existen las quebradas, Cañada Negra, conocida como La Seca, La Herrera, llamada Granizal o Los Pozos, Chorro Oscuro, Carevieja y El Aguacatillo, también conocida como La Rosa. Conozcamos más sobre nuestro territorio escuchando la1radio.net. Les estamos presentando Voces de la Comunidad. ¿Qué recomendaciones finales podemos dar a nuestros oyentes sobre cómo ser conscientes de las personas en situación de discapacidad en un momento de emergencia? Sí, la invitación, igual sabemos, la gestión del riesgo es responsabilidad de todos, sí, de todos los habitantes del territorio colombiano, ¿cierto? Pienso que avanzar en esa parte de conocimiento nos ayuda a prevenir muchas cosas. Es más económico conocer y prevenir que ya tener que responder a una emergencia, ¿cierto? Entonces, y como esa invitación es lo que les decía, las personas con discapacidad tienen capacidades como todos, aprendemos como todos, entonces es esa invitación a vincularlos en cada una no solamente de gestión de riesgos, en cualquier decisión que se tome en el hogar, en cualquier espacio. La idea es que sea un espacio participativo para todos, ¿cierto? Entonces, y en esa parte que estamos hablando de gestión de riesgos, esa parte de que cada uno se identifique como miembro activo de la familia, como miembro activo de una sociedad a la cual le puede aportar, ¿cierto? Desde sus capacidades, desde sus conocimientos. Entonces, es darle ese valor a la persona que tengo en mi casa, sea persona con discapacidad, sea persona adulto mayor, sea niño, sea mi papá, mi mamá. Todos somos importantes dentro del hogar y todos debemos participar y tenemos ese derecho. No es quitarle el derecho al uno porque es más o menos, no. Todos tenemos derechos. Entonces, es esa invitación a que hagamos ese trabajo conjunto, no solamente nosotros como DAGRED, que estamos empezando a trabajar como de ese tema de inclusión, sino todos. Y en este espacio, muchísimas gracias por este espacio, porque la idea es seguir avanzando. Un agradecimiento entonces a Claudiolena Jaramillo Giraldo del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres DAGRED de aquí de la ciudad de Medellín, con este importante tema que nos trajeron en esta mañana acerca de ser conscientes con las personas en situación de discapacidad en un momento de emergencias. Les habló para Voces de la Comunidad Álvaro Villegas, con el apoyo técnico de la1radio.net y la dirección de la Corporación El Megáfono. Gracias por su atención. Voces de la Comunidad, realizado por la1radio.net, dirigido por la Corporación El Megáfono,
comunicación para la movilización social. Este proyecto realizado con dineros públicos priorizados por habitantes de la Comuna 1 Popular en el Plan de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo, PDL-IPP de la ciudad de Medellín.